Es un gusto poder compartir con ustedes esta charla que nos va a impartir una figura gloriosa e histórica del deporte de nuestro país, Adriana Rocío Viveros, quien nos está acompañando hoy y merece que le expresemos antes que nada nuestro reconocimiento por la gran oportunidad que brinda a los alumnos de esta materia de olimpismo de conocer pormenores acerca de una hazaña que estaba por ella hace ya prácticamente 3 décadas. Primero que nada, buenas tardes de vuelta, Pedrito, muchísimas gracias por la invitación. Y mira, hasta hoy sigo sintiendo, ¿verdad? Esa alegría que sentí en ese momento, ese momento fue algo, ¿verdad?, que hasta hoy es difícil de olvidar. Y más que nada con esto puedo decir que se realizaron acá en Paraguay. Es como que removió todos mis sentimientos, ¿verdad? De hecho, hasta inclusive tuve las ganas de prepararme para competir de vuelta, hasta eso sentí, o sea, esas ganas, esa emoción, hasta de verdad intenté, ¿verdad?, prepararme. Lastimosamente tuve una grave lesión, ¿verdad?, que me impidió, pero ganas y espíritu no me faltaron. ¿En qué circunstancias se dio tu viaje cuando eso era casi una niña, se puede decir, una adolescente de solo 14 años? Hubo una competencia previa, clasificatoria, seguro, ¿verdad? En ese entonces nos manejábamos, o sea, había una selección, ¿verdad?, que estaba constantemente compitiendo, no a nivel internacional, por decirlo. Ese fue fue la primera competencia olímpica, por decirlo así, ¿verdad?, que está dentro del rango olímpico. Pero nosotros más hacíamos las competencias de fogueo. Nos íbamos bastante a Argentina y a Brasil, ¿verdad?, que son los lugares más cercanos donde tenemos más posibilidades, ¿verdad?, de repente juntar económicamente la parte monetaria, ¿verdad?, para poder alcanzar a ir hasta esos lugares y foguearnos lo máximo que podíamos, ¿verdad? Acá en Paraguay también, obviamente, teníamos nuestras competencias de entrenamiento, pero más Argentina y Brasil salíamos, competíamos todo lo que se podía, ¿verdad?, dentro ¿verdad?, de las limitaciones que había en ese entonces. No había ley del deporte todavía, no existía apoyo alguno. Ningún apoyo, todo era con esfuerzos personales, por decirlo así. De los padres, de los padres. Yo tuve el privilegio, ¿verdad?, de tener a mi papá en ese entonces como entrenador. Él fue mi entrenador desde los 7 años, o sea, con él me inicié yo. Le meto también a mi hermana, que es Paola Viveros, que también es una medallista olímpica muy buena, muy buena. Realmente mi mayor y mejor contrincante era mi hermana. O sea, ella era la persona con quien, porque estábamos a unas diferencias de kilos, y ella era la con la que yo más me presionaba, porque de hecho, así contando ¿verdad?, de forma simpática, como éramos hermanas y mi papá era el entrenador, en los momentos no había luchas o peleas dentro de la casa, agarrándonos los pelos, qué sé yo, no. Había peleas y directo al gimnasio, protector, cabezal, protectores, y nuestras peleas de hermanas era en el ring. O sea, yo pienso que eso ayudó bastante. Fue muy influyente en tu carrera deportiva tu papá, ¿verdad? Sí, bastante. No puedo decir otra cosa. Y no solo conmigo, ¿verdad? Realmente él formó uno de los, o sea, los mejores atletas que tuvo en su entonces el taekwondo.
con orgullo puedo decir que él lo formó. Rocío, permiso, te saluda Rodrigo López. ¿Cómo fue que, siendo que tu papá prácticamente practicaba otro deporte, te elegiste practicar algo totalmente diferente? Y realmente en ese momento era algo implantado. O sea, no fue una decisión, en ese momento no fue una decisión. Él era futbolista, en un periodo X decidió hacer taekwondo, empezó a hacer taekwondo hasta que llegó a, vamos a decir, a cinturón negro, ¿verdad? Y decidió abrir un gimnasio. Hasta hoy, ¿verdad? La mayoría abre en su casa, nosotros nos iniciamos nuestra casa en el patio de atrás y fuimos sus primeras alumnas. En ese momento fue obviamente decisión de él, pero ya de grande fue decisión nuestra. Ya era porque nos gustaba. ¿Y ese gimnasio sigue? ¿Qué se hizo de él? El gimnasio está en el mismo lugar. Siempre está ahí, inclusive está restaurado, por decirlo así, como para que en el momento que yo decida abrirlo, lo haga. Lastimosamente por falta de tiempo y por distancia, no pude todavía tomar la decisión y la acción, ¿verdad?, de abrir ese gimnasio, pero está ahí. ¿Tu hermana era mayor? ¿Es mayor? Es mayor, sí, Paula es mayor, 1 año y medio mayor que yo. ¿Y será que no podríamos tener la dicha de hermanas medallistas Viveros? Claro que sí. Que puedan conformar un gimnasio nuevamente para perpetuar un poquito también lo que fue una gran vocación de tu padre, de que es la docencia, ¿no? Sí, en algún momento yo, por mi parte, tengo la intención, pero no se dan los astros, no juegan todavía a mi favor, ¿verdad? Claro. Pero por lo pronto igual yo siempre estoy en movimiento, bueno, desde hace unos años, ahora me reincorporé de vuelta a lo que es mi pasión, el taekwondo. Julio Vivero fue un gran jugador de fútbol, pero fue también un gran maestro del taekwondo y forjó una generación inmediata posterior, que es la tuya y de tu hermana, ¿verdad? Y una siguiente puede haber. ¿Cómo están las familias tuya y de Paula conformadas? ¿Hay más deportistas que puedan aparecer con esos genes que en ustedes dos ha sabido más que transmitir el querido profesor Julio Viveros? Por ahora, mi gen es la que se está preparando ahora, que es mi hija. Ella se inició un poco tarde, pero está todavía dentro del tiempo para poder formarse y es la que está siguiendo mi paso. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 12 años. 12 años, sí. Lo veo con diferencia porque nos habíamos iniciado nosotras a los 7 años. Sí. 7 años. ¿Y cuál te parece a vos que es la edad ideal para que un deportista, en este caso un marcialista o un taekwondista más específicamente, debe arrancar? Yo creo más o menos 9 años, pero siempre cumpliendo, ¿verdad? Todo lo que es la iniciación, con juegos, con un poco de diversión, no muy estricto. Yo creo que eso es lo que hizo que nosotras continuemos, ¿verdad? Y adelante. Y podamos ser lo que fuimos, ¿verdad? Porque si bien el entrenamiento que hacíamos fueron entrenamientos muy duros, pero también cumplimos un proceso que era un poco de diversión también en el entrenamiento, ¿verdad? No era muy estricto, vamos a decir, desde el comienzo, era todo ligado a juegos,
a juego, a combinación del deporte que hacíamos con otros deportes, no solamente solo taekwondo, sino que cumplir un poco, ¿verdad?, los tiempos. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad?, no presionar demasiado, ¿verdad? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros éramos muchos niños en ese entonces y indirectamente, sin darnos cuenta, nosotros nos estábamos preparando físicamente, por ejemplo, ¿verdad?, pero con diversión, salto, competencia, qué sé yo, quién caminaba más alto por la pared, ¿verdad? Y indirectamente estábamos haciendo una preparación física, ¿verdad? Que muchas veces cuando es muy estricto el entrenamiento, cuando hay mucha presión, es cuando los chicos de repente quieren alejarse o quieren dejar cuando hay mucha presión. O sea que ese tipo de entrenamiento le da sabor Exactamente. al entrenamiento. Exactamente. Yo creo que eso es lo que hizo que nosotros continuemos, ¿verdad? Rocío, una pregunta. Sí. Uno, para ser taekwondista, ¿cómo? El dolor me imagino que es algo mental, porque uno también, además de dar golpes, tiene que saber recibir golpes. Claro, totalmente de acuerdo. Y eso es, o sea, va parte del entrenamiento. O sea, yo, por ejemplo, volví a entrenar de vuelta y me olvidé, ¿verdad?, que dejé 15 años, ¿verdad?, de entrenar y recibía patadas y sí se siente. Eso es parte, o sea, es parte del entrenamiento, pero uno se acostumbra y obviamente la preparación física también ayuda muchísimo, o sea, hacer una preparación física completa. En ese caso, recibir golpes, tener fortalecido toda la parte del core, el físico en sí, ¿verdad? Pero uno cuando ya está, ¿verdad?, acostumbrado y dentro del entrenamiento, pues, no es que se siente, claro, no se siente, y que conste que ahora es totalmente diferente que antes, porque antes lo taekwondo se basaba en la potencia y en la velocidad. Ahora no, ahora es mucho flexibilidad, o sea, es como más, yo tenía que hacer una, por decirlo, una técnica bien fuerte al estómago y valía 1 punto. Ahora una técnica directa al peto vale 2 puntos. Yo tocaba la cara, me reventaba para tocarle la cara, valía 1 punto. Hoy una técnica a la cara vale 3 puntos si es directo, vale 4 puntos si es con giro, vale 5 puntos si es con salto. O sea, hay una diferencia, ¿verdad?, en lo que era antes con lo que es ahora. Ahora, por ejemplo, también, ¿verdad?, una diferencia es que antes no se usaban petos, se llaman protectores, ¿verdad?, con sensores. En nuestra época era peto y era tu potencia, tenía que sonar el protector, tenía que tocarle la cara. Ahora no, ahora es todo con sensores. Tu empeinera tiene sensor, tu guante tiene sensor, tu protector tiene sensor, tu cabezal tiene O sensor. sea, de repente, por más que el golpe sea leve, Potente, pero haya si no conectan tus sensores, no hay punto. O sea, vos te dan, todo el mundo grita, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay punto? Pero no conectan. Por decirlo, los sensores del pie tienen, el más lindo tiene 11 sensores. Acá tienen sensores en varios puntos, en 6. Tiene que conectar, si no conecta, ni aunque le reventaste el estómago, no es punto. Hay muchas diferencias con el antes y el ahora, lo que es. Rocío, otra pregunta, Sí. que puede ser doble. Sí. Entrenas con tu hija, ya luchas con tu hija y decís que va a llegar para los Panamericanos juveniles que van a haber el año que viene. Para los juveniles no creo. ¿Por qué? Porque ella es cinto de color todavía. En lo que respecta al taekwondo, en los Panamericanos, cuando ya son olímpicos, es recién desde el rango de, digamos, cadete sería desde junior, negro, pero tiene que ser cinturón negro. Entonces, en ese sentido todavía no, porque ella está en iniciación. Ahora sí, lucha, sí ya estoy haciendo con ella, pero más porque ella me pide, o sea, esa es una alegría para mí, ¿verdad?, como mamá, así saliendo del taekwondo. De hecho, ella no entrena conmigo,
O sea, ella su iniciación está haciendo en otro gimnasio, no conmigo. Porque es un poco diferente el trato que teníamos, o sea, nuestro papá con nosotras, y en mi caso, ¿verdad? De ser mamá con mi hija. Como yo era competidora y no era entrenadora, y mi vida fue netamente competencia, es como que me cuesta un poquitito tener esa paciencia. O sea, yo quiero ya que la técnica le salga. O sea, no tengo esa Eso te le das paciencia. como sabido, o sea, decís Eso. que tenés un ADN que te enseñar más, ¿verdad? Y no exactamente eso, te lo digo así en general. O sea, yo disfruto más entrenar y preparar, ¿verdad? Ya a competidores, por ejemplo, que ya tienen una iniciación completa y ya están, vamos a decir, en el camino. Para cerrar la pregunta Sí. de la lucha madre y hija, Sí. cuando luchas con ella, ¿haces intensamente o te atajas todo para...? No, obviamente me atajo, pero disfruto muchísimo porque veo que tiene la capacidad. O sea, y eso parece algo así como una alegría en el corazón, ¿verdad? Ver que hay o sea, hay algo, ¿verdad? Que, o sea, tiene un futuro si continúa, y también eso depende de mí, ¿verdad? Se nota que tienes hambre. ¿Cómo? Se nota que tienes hambre. Ah, sí, y eso da gusto. Y más manera, como te digo, ella no entrena conmigo, ella entrena en un gimnasio que está cerca de mi casa, que tiene muy buenos competidores, y yo entreno en la final del horario, pero ya con competidores. Y ella generalmente se queda hasta el final o sea, se queda esperando hasta que yo termine el entrenamiento. Y a veces hago también con el siguiente turno, que son también ya un poco más grandecitos, ¿verdad? Y yo entreno hacia la par con ellos. Y ella me pide a mí que yo entrene también, o sea, me pide, porque entrenar con nosotros también, o sea, es como que ella quiere también, tiene hambre también de eso, ¿verdad? O sea, verme a mí, no sé si verme a mí o... Seguir el legado. Exacto. Seguir el Es legado. como que de- ella siente, no Sí. sé, siente esa necesidad o Es que ese en gusto. parte viene por la admiración que te O tiene. eso, o la Sí. admiración, Sí. que ahora se da cuenta que está más grandecita, ¿verdad? Se da cuenta y siente que la admiración que tiene la gente conmigo, entonces es como que ella ahora recién se está dando cuenta de lo que tiene. Ahora está dimensionando. Dimensionando Sí. lo que fue su mamá. Sí. ¿Y cómo se llama ella? ¿Es tu única hija? Es mi única hija, Nayeli. Se llama Nayeli, mi única hija. Profe, Rocío, Sí. profe, le saludo, Juana María, le da. Mucho gusto. Igualmente. Siguiendo nomás con el tema de los entrenamientos y para seguir esta línea, ¿verdad? Y como estaban charlando en la previa sobre el tema de los entrenamientos por decirlo, de antes y hoy. Ajá. ¿Y qué encontrar? ¿Cuál es la diferencia entre el entrenamiento de hoy o los deportistas, para ya generalizar, ya que conoces el ámbito? Entonces, el de antes y el de hoy. ¿Cuál es la diferencia que encontrar en eso desde tu punto de vista profesional, ¿verdad? En cuanto a técnicamente hablando, la de antes y la de ahora también es buena. Acá lo que hay es una diferencia en lo que es, no sé si llamarlo la puntuación o no. Bueno, dije una parte hace rato, ¿verdad? Del tema de los sensores, por ejemplo, ¿verdad? Una gran desventaja que nosotros teníamos como atletas, por ejemplo, nosotros salíamos afuera. Yo estuve en el ODESUR de Venezuela en el 94, estuve en el 95 en el Panamericano de Mar del Plata, estuve en el 98 en el ODESUR, fui bronce en el ODESUR olímpico también. Hablamos siempre de lo que se hace cada 4 años, ¿verdad? Que son lo que es del ciclo olímpico, sudamericano olímpico, panamericano olímpico y las olimpiadas, ¿verdad? Que son cada 4 años. Exacto, ahora hay uno más que son los bolivarianos. Los bolivarianos El año que también. antes era en blanco. Exacto, Sí. también. Entonces, yo participé, por decirlo así,
en Odesur, Panamericano, y el Odesur siguiente del 98, ¿verdad? Y después, aparte de eso, están los sudamericanos oficiales, ¿verdad? Que son en sí del deporte en sí, que son cada 2 años. Y tengo varios participados, ¿verdad? Y ganados también, plata y bronce. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia realmente es la indumentaria, que son los petos electrónicos que se utilizan ahora, y nosotros anteriormente utilizábamos petos normales. Y quienes eran los encargados de darte la puntuación eran los jueces de esquina. Y esa era una gran desventaja para nosotros. Primero porque no éramos un país, ¿verdad? Relativamente no éramos Argentina en su momento, que era lo más, hablando a nivel sudamericano, ¿verdad? Argentina, Brasil, qué sé yo, Colombia. Nosotros éramos un país chiquito que no tenía peso. Entonces, nosotros antes de entrar a competir, o sea, adentro de la competición, no solamente teníamos que competir con nuestros contrincantes, sino que teníamos que reventar, porque el poder realmente quien tenía eran los jueces de esquina. Y mucho más todavía eso se da frente a un local, que fue tu caso en la final. Y eso fue en Venezuela, o sea, sí. Realmente en Venezuela yo tuve que reventar, no sé qué palabra usar, ¿verdad? Pero tenía que ser muy superior a ella para poder ganar. Y realmente en ese momento lo fui, ¿verdad? Nosotros teníamos que ser 10 veces superior a nuestro contrincante para poder ganar, porque era muy fácil para los jueces de esquina que me patea acá y que suene el protector de brazos, que ellos le den punto a quien ellos, ¿verdad?, le parezca mejor que gane, ¿verdad? Y en ese entonces ni teníamos nosotros árbitros internacionales, que es en lo que es taekwondo. Creo que después de un tiempo hubo, pero no tenía el peso que tenían los países como Brasil, adelante, como lo tenían Brasil y Argentina, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo que nosotros teníamos que hacer era el doble o el triple. En cambio, ahora es muy difícil. Ahora realmente si ganás porque ganaste. Y si perdés porque perdiste. Porque no hay forma de manipular los sensores. Entonces, si vos haces puntos, marca. Si haces arriba, marca. Si vale, o sea, generalmente los puntajes, una vez que toca el sensor, siempre van a marcar 2. Pero los jueces de esquina dan los puntos correspondientes de acuerdo a la técnica que vos hiciste, ¿verdad? Pero si vos diste el punto, marcó los 2 puntos y los jueces de esquina no te dieron, tu entrenador levanta una tarjeta y pide los 3 puntos que te corresponden o los 2 puntos más. O sea, no hay forma de perder. O sea, realmente ahora, si esto se hubiera aplicado en nuestro tiempo, hubiéramos tenido medalla olímpica y todo, ¿verdad? Porque como les digo, nosotros teníamos que noquear para poder, o sea, algo que ni el público ni los jueces digan, no podemos hacer otra cosa. Siguiente pregunta. Sí, perdón, no sé si contesté tú. Sí, o sea, me queda una pequeña duda, hermano. Sí, pero en el entrenamiento, o sea, en la dureza del entrenamiento está quizás la diferencia. La diferencia, sí, los entrenamientos eran mucho más duros. De hecho, también ahora son 3 rounds de 2 minutos con 1 minuto de descanso. En mi tiempo eran 3 rounds de 3 minutos con 1 minuto de descanso. Obviamente podías relajarte, por decirlo un poco más, es como que tenías un lapso más de estar quieto, ¿verdad? Sin que el árbitro te diga pelea. En cambio ahora la diferencia es que son 2 minutos, pero si 5 segundos ninguno de los dos está haciendo una técnica, el árbitro ya te dice. Y si volvés a empezar la lucha y siguen sin moverse, entonces ahí ya tienen un punto en contra los dos, que es un punto, él te da a vos y igual le das a él, por decirlo así, ¿verdad? Pero el entrenamiento sí, a mi parecer, era mucho más duro antes que ahora. Y tenías que tener una preparación
la parte de la resistencia sí o sí tenía que estar como parte. Y ahora no, ahora es mucho más la flexibilidad. ¿Por qué? Porque varían los puntajes de acuerdo a dónde tocas. En cambio, antes si yo hacia arriba era un punto, si hacia abajo era un punto. En cambio, ahora no, vos puedes estar perdiendo 5-1 y faltan 2 segundos para que termine y hiciste una técnica a la cara que vale 5 puntos y ganaste. O sea, hay como algo bueno y algo malo, por decirlo así. Pero los dos son, yo estoy haciendo el entrenador, yo estoy ahora ¿cómo se dice? Entrenando lo que es ahora, porque es un nuevo taekwondo, por decirlo así, ¿verdad? Y o sea, me estoy familiarizando con lo que es ahora. Y es mucho la parte de la elasticidad, es mucho y es igual sacrificado que lo que era lo de antes, ¿verdad? Pero sí necesitas mucha flexibilidad antes y anteriormente necesitas mucha fuerza, reacción, potencia, la parte que tienes que tener y velocidad. Ahora sí, gracias. Gracias. Como estábamos haciendo una charla hace rato, Sí. fuera de cámara, vamos a decirle. Sí. Tenías 14 años, fuiste a un país lejano, no sé si que también acompañaba. Comentaste en tu charla también que tenías que hacer 3 veces más que cualquier otra atleta para que te den el punto, porque Paraguay prácticamente, tanto en ese entonces como hasta ahora, tampoco existe, ¿verdad? Hasta ahora, tal cual. Bueno, Sí. ¿cómo te manejaste mentalmente para desde la primera pelea para decir, bueno, yo tengo toda la potencia y te reviento a la que está enfrente y me voy para adelante? ¿Cómo manejaste sin tener ese miedo, ese pánico de repente de una niña de 14 años? Y yo creo que lo que ayuda a eso es el entrenamiento anterior, ¿verdad? O sea, el entrenamiento que nosotros hacíamos, no hacíamos vamos a decirle, con atletas de nuestra edad. O sea, yo tenía un grupo de personas, a lo mejor, ¿verdad?, que era de mi edad, pero también tenía personas que entrenaban con nosotros, o sea, compañeros o otros atletas, compañeros de la selección, ¿verdad?, que obviamente tenían más edad que nosotros. Y más que el entrenamiento que hacíamos eran con varones. Eso que yo creo que nos quitó bastante el miedo a lo que sea, porque si yo estoy a nivel, en ese entonces mi categoría era hasta 51 kilos, y yo peleaba por decirlo así, en el entrenamiento con compañeros que también estaban en la selección y peleaba con los que tenían hasta 55, hasta 60, 65 obviamente ya es un peso un poco muy alto, ya a nivel de lesionarme. Entonces yo creo que eso es lo que nos dio, digo, ¿verdad?, porque las que estábamos, ¿verdad?, era el entrenamiento que llevábamos, ¿verdad? O sea, hacer competencias, nosotros peleábamos con varones y estábamos al mismo nivel, y si yo, mujer, estoy al mismo nivel con mi compañero, o sea, que más con otras mujeres, o sea, también, para nosotros ya era un poco más fácil, digo yo, ¿sabes? No sé si no había una charla psicológica, en ese entonces no había nada de eso. Era pura y netamente la forma de entrenamiento que llevábamos, ¿verdad? Esa seguridad, yo pienso que también nuestro entrenador, ¿verdad?, que era en ese momento mi papá, que no era nuestro papá en la hora de la práctica o en el entrenamiento. Ahí olvídate, tu papá no existe. Ahí era tu entrenador. Entonces, como que no había esa flexibilidad tampoco de, ay, te duele, ay, no, sentate, ay, te golpeaste, ay, sentate, mal, no, con tu moretón acá, el día siguiente así tipo estaba, me duele, igual no tenías que levantarte, tenías que ir a entrenar. O sea, en ese sentido yo creo que bastante, no había algo psicológico, ¿verdad?, pero indirectamente, no sé, nos trabajaba, no sé cómo, pero yo pienso que todo eso ayudó. El entrenamiento, es que el que entrena siempre va a
de alguna manera va a ir creciendo, va a ir mejorando y como te digo, no teníamos psicólogos, pero entrenábamos duro y con hombres. Esa es la verdad, cosa que ahora no se hace. Ahora es nena con nena, nene con nene. Máximo ya cuando estás en adulto, ya son los entrenamientos mixtos. Se hace, ¿verdad? Sí se hace, pero es más suave el entrenamiento. No es como antes, ahí te golpeas, lo de ahora es como que se lastiman y no tienen que reposar. Todo serio. Nosotros no. Yo tenía un esguince y me ponía hielo así, todo 24 horas y yo 2 días y me lo había hinchado, estaba entrenando. No sé, otra duda. Sí. Hablando del entrenador, ¿qué te decía él antes de cada pelea que tenías? Me imagino que te motivaba o te exigía que des lo mejor de vos. No, claro, obviamente él en su momento obviamente estaba nuestro entrenador, que era el principal, ¿verdad? En ese entonces mi papá, pero llegó un momento, creo que 12 años, empezamos a entrenar con instructores coreanos, ¿verdad? Teníamos un entrenador que se llamaba Sol en ese momento, ¿verdad? Pero siempre mi papá estaba ahí atrás, o sea, el entrenador principal, ¿verdad? Y obviamente éramos mujeres y teníamos el privilegio de que él viaje a todos lados con nosotros, o sea, estaba nuestro entrenador oficial de la selección y estaba él también, y las palabras de él, o sea, siempre fueron las que realmente nos motivaban, ¿verdad? No te puedo decir exactamente qué nos decía, ¿verdad? Porque pasaron 30 años y mi memoria así como que me falla un poquitito, ¿verdad? Pero yo sí lo recuerdo a él hablándonos, ¿verdad? Dándonos esa seguridad emocionalmente antes de entrar a competir. Tipo, acordate lo que entrenábamos, cómo entrenaste, ¿verdad? Tenés 2 pies, tenés dos brazos, 2 piernas, ella también, vos también. Acá lo que importa es ¿verdad? La seguridad y la convicción, ¿verdad? De todo lo que vos hiciste para poder llegar ahí. Entonces yo creo que eso es lo que en ese momento era la motivación, ¿verdad? Saber que hiciste un buen entrenamiento antes de ir a esa competencia. Sí, claro, gracias. Sí. ¿Y tu papá tiene comida? ¿Sí? No. Ya, o sea, no ejercer entrenamiento tu hija, ¿verdad? No, ay, me hubiera encantado. Realmente para mí hubiera sido no sé, una alegría, por ejemplo, que él, yo no me siento como él, por ejemplo. O sea, no siento que tengo esa, o sea, que voy por ese camino que la verdad de entrenador. Yo tengo todavía ese chip de competidora, me cuesta muchísimo quitarme ese chip. De hecho, yo entreno ahora con el tren, ¿verdad? Porque por mi tiempo y todo eso, obviamente estoy en el gimnasio que está cerca mío y ahí tengo 3 buenos competidores, ¿verdad? Y yo no puedo ir a pararme, por ejemplo, y a dirigir. Yo tengo que entrenar. O sea, es algo muy complicado. Si yo estoy lesionada y ellos me dicen, venina igual, profe, venina igual, dirigir, no puedo porque me voy con mi lesión y termino entrenando con mi lesión. Entonces cuando el doctor me dice, tenés que guardar reposo, no me voy porque no puedo. Pero me hubiera encantado realmente que mi papá esté, creo que él falleció. Realmente siempre lo recuerdo y siempre nos hace falta. Yo me siento una nena todavía que le necesito a mi papá. Nunca dejamos de necesitar a nuestro padre. A mí me pasa y ya hace 42 años que falleció mi papá. Y muchas veces pienso cómo me hubiera gustado consultarlo, tal cosa, tal situación. Pero te marcan una ruta y vos sabés cuál sería la respuesta, porque en alguna oportunidad
pudo haberte dado algún consejo, no específicamente para este tema de hoy, pero que se aplicó a un caso similar en el pasado, ¿no? Y él le llevó a conocer a tu hija. Sí, le llevó a conocer a ella. Y a las otras también, a las otras nietas, bueno, a las que estuvieron en ese entonces, sí. Pero yo te digo que si él estaba, mi hija seguro estaría volando, no sé cómo te explico. Pero iba a ser igual con la nieta una y con la neta. hija, ¿o no? Sí, él era un muy buen formador de atletas. O sea, él formaba muy buenos competidores. Y la mayoría de la selección que tuvo medallas en ese entonces, todos salieron de mi gimnasio. Todos salieron. Y los que no salieron se fueron, o sea, se iban de otro gimnasio para formarse ahí con nosotros. Por el prestigio que ella tenía. Sí. Por ¿Y el la prestigio competición? que él tenía, ¿verdad? Él es el que, no sé cómo lo hacía, porque él no era competidor. Que muchas veces lo que la gente dice, ay, pero ¿cómo si él no es competidor? Yo creo que muchas veces no influye que uno, y como yo soy competidora, y soy una competidora nata, pero me cuesta entrenarle a otras personas. O sea, netamente dedicarme a eso, por decirlo así, a pararme y a entrenarme. No sé si cuando yo pienso que cuando sea más viejita y no queramos hacer nada, yo creo que ya no voy a querer estar ahí, ¿verdad? No sé cómo. Pero en cambio él no era competidor, pero tenía eso, él se instruía, él casi hasta periodista, ya él fue un tiempo, él tenía el tema de la Z marcial, no sé si recuerdas. Claro, sí. Sí. Él programaba el entrenamiento y no había estudiado educación física ni nada de eso, pero él se preparaba solo y investigaba y armaba un programa para nosotros que realmente funcionó, definitivamente funcionó, con nosotras por lo menos funcionó. Te agradezco que citaste esa faceta de tu padre de comunicador, porque en una época en que había, hasta hoy existe esa misma necesidad, muy escasa información sobre estas actividades, él creó lo que se llamaba la Gaceta Marcial, una revista, un periódico impreso con las informaciones más importantes, el seguimiento de las actividades, los campeonatos, instrucciones útiles para competidores. No solo de taekwondo, sí. de varias artes marciales. Claro, de varias artes marciales. Por eso no era Gaceta de Taekwondo, sino Gaceta Marcial. Inclusive él llegó a editar esa publicación en forma virtual en internet, porque sí, coincidió todavía el comienzo de internet con sus últimos años, sí, ¿verdad? exactamente. Sí. Y se quedó esa página. Es otro legado también que él dejó y que ustedes pueden apreciar, y como comunicadores futuros tal vez alguno de ustedes pueda tomar esa posta, ¿no? Es verdad, claro que sí. Porque así como dio un legado a su hija y a muchos alumnos en su academia como entrenador, deja estas pautas para la continuidad de una tan importante vía de comunicación como es un medio que hoy puede ser digital, porque ¿cuánto le habrá costado editar esa revista? ¿Cuánto sacrificio económico? Porque generalmente, ¿por qué acá no funcionaban las revistas? Ese es un tema que muchos nosotros debatimos en su momento, porque nos sorprendía que en la Argentina había el gráfico, goles, en Brasil placar, en Chile estadio, y aquí, ¿qué revista deportiva había? Más de una veintena de publicaciones se hicieron, pero no tenían vida. ¿Por qué? Porque terminaban desangrándose, pagando el costo de la impresión. Sí. Y eso él lo bancaba personalmente. Sí, así mismo. Hoy día con internet termina esa esclavitud del comunicador de tener que depender de una imprenta
y tener que pagar un costo de impresión para poder editar una publicación. Hoy las redes sociales, las webs, las plataformas digitales permiten hacerlo prácticamente con costo cero. Sí, muy interesante, pero sí. Así es, así que es cuestión de que ustedes puedan de repente ponerse las pilas, ¿verdad? Porque todas las disciplinas necesitan, y se está observando hoy día, ustedes pueden apreciar en las distintas páginas de federaciones que prácticamente la gran mayoría, por lo menos las más importantes, tienen su servicio de prensa, tienen información bien regular que va apareciendo día a día, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, ya sea en Instagram, ya sea que tengan sus propias webs o que suban materiales a YouTube. Hay muchas maneras hoy día de hacer una comunicación que antes era imposible, porque los grandes medios tenían programas deportivos, de rótulo, eran programas futbolísticos, no deportivos, porque ahí nadie hablaba de artes marciales, nadie hablaba de boxeo, de básquetbol, de fútbol de salón, de tenis, sino fútbol, 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 fútbol y fútbol, y más fútbol. Por eso esos programas, en la época en que había un gran luchador como Gustavo Cono, como Juan Ángel Gómez, que en paz descanse, que fueron los dos grandes baluartes del periodismo polideportivo, que comprendió que no solamente de fútbol vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Sino que hay otras actividades, y para más, mal llamadas o apostrofadas menores que dan las alegrías mayores. Y eso era muy difícil en esa época. Y el profesor Julio Viveros sintió esa necesidad y por eso creó esa Gaceta Marcial que habría, yo creo, Rocío, que revivir en algún momento. Porque esa necesidad todavía hoy existe. Por más que la Confederación Panameña de Taekwondo, estilo olímpico, o la otra ITF tengan sus sitios, etc., hay una necesidad de dar a conocer en forma más profesional que en forma aficionada, como lo hacen hoy día, al punto de subir materiales solamente cuando se gana. Exactamente. Ganó una delegación y se sube. Perdió, nadie se enteró. O sea, ya sabemos que perdieron porque no hay noticia, ¿verdad? Claro. Esa es una realidad de nuestros días. Hasta hoy yo soy persistente. Yo me dejé por 15 años. Yo me dejé en el 2003 y en el 2012 como que ya me dejé. Yo solamente en ese tiempo trotaba, más nada, o sea, cuando hacía como que me enojé, me frustré, me enojé, como dije no quiero saber nada de este deporte, porque estaba volando, fui medalla de oro, fui medalla de bronce en el sur, en Ecuador, en el 98, y ni aún así. O sea, lo único que hicimos fue certificado, pero que a mí no me sirvieron de nada. O sea, ni aún así pusimos un apoyo realmente que haga que pueda estudiar y entrenar más, por ejemplo. Fue muy complicado realmente. Entonces, siento que esa parte como que se quedó ahí. Y en el 2012 dije, quiero volver. Tengo 32 años, todavía puedo. Me sentía así, bien todavía. Y quise volver de vuelta y hice un año así preparándome, como me había dejado prácticamente 10 años de entrenar, hice una preparación física, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de viajar. Me acuerdo que fui a Bolivia, a un Panamericano, pero me fui como coach de los que estaban en ese entonces en la selección. Y siempre después de un Panamericano hay como un torneo, un Open abierto para los que perdieron en el Panamericano, pueden participar para sumar puntos en el Open. Y me hicieron entrada. Y yo, imagínate, 10 años había dejado de competir. Entrada, y si quiero nada. Y bueno. Y entré, y salí de allá, gané 2 y perdí, o sea,
Y pues la tercera perdí la final, ¿verdad? Con una puertorriqueña que era una de las que estaba que no medalló, creo que bronce, pero no le fue placentero eso y volvió a entrar en el Open. Bueno, perdí con ella sin haber entrenado 10 años. Solamente me fui preparado con la parte física. Entonces todas esas cosas como que quedan así como que, ¿por qué? No. Entonces... Podríamos seguir una película con tu vida, algo así. Se podría hacer le también. estoy contando lo bueno, no le estoy contando otras cosas. No, pero Ya, y que lo interprete. que cada parte trae lucha y sacrificio detrás. Realmente sí. Podría ser una Rocky Balboa paraguaya. Y algo así podría haber sido. Pero en una parte que cuesta, yo no sé. En ese digo, ¿será que me tengo que ir a un psicólogo para que me psicológicamente? Pero que queda, tu pregunta realmente es algo interesante y que muchas personas me dicen, ¿por qué no enseñas? ¿Por qué no enseñas? Comité Olímpico en ese momento. También, yo pensé que iba a tener apoyo en ese entonces, ¿verdad? Por lo menos como yo fui medallista ya, 2 medallas olímpicas o sudamericanas, ¿verdad? Entonces dije, bueno, a lo mejor voy a tener más apoyo, qué sé yo. Yo igual estaba, porque la parte técnica no se pierde, hasta hoy yo no pierdo la parte técnica. Cuando lo hiciste bien y tenés ese don, ¿verdad? Difícilmente se pierde. Obviamente sí se pierde flexibilidad y se pierde, qué sé yo, la parte de reacción por la edad y todo eso, pero la parte técnica no se pierde. Entonces era cuestión de que yo entrené un poquitito más y lo agarraba así de vuelta. Pero me choqué con una pared, ¿verdad? Que continuamos con la misma historia. A lo que yo me pregunta es, ahora, sin que te enojes, ¿verdad? Sí. Con la edad que tenés, ¿puedes seguir participando en algún sudamericano, uno de sur o...? Y es algo que, vos sabés que nadie me da una respuesta a eso, que yo también ya pregunté. Obviamente estamos en una época, ¿verdad? Que la mayoría te dice, ay, ya estás vieja, déjate, no. Es como que yo suelo entrar a competir con las chicas. De hecho, entré a hacer lucha con las que pelearon ahora en el sur. Y yo no quiero, ¿verdad? Decir, wow, no de aseo, qué sé yo, no. Pero realmente, si ellas quieren ganar ahí, tienen que ganar a mí primero. Y no me ganan en el entrenamiento. Entonces por esas son las cosas, es como que, ay, como quiero, como que se quedó algo pendiente y es exacto, tú meditas acá en el pecho. Y sí. ¿Te Pero parece que podría darse un regreso tuyo? Está dentro de las posibilidades. Pues yo entiendo. Edith Núñez, la más grande deportista del siglo pasado, marca un doble. Paraguay estaba perdiendo con Brasil, Paraguay le gana a Brasil, campeón sudamericano invicto Paraguay gracias a ese doble. Al día siguiente ella anuncia que se retira y se retiró. Vero Cepede gana la medalla de oro de Odesur con Dani Vallejo. Y antes ya dice que ese era su último partido. No sabemos si va a volver o no, pero bueno, yo creo que ya es su retiro. Se retiran en su momento de máximo apogeo. Es una materia que vos lamentablemente no pudiste disfrutar, quedó pendiente, porque llegaste a tus máximos niveles oro en Odesur, para más histórico, porque llegaron otros y van a venir más, pero nadie te va a sacar el mérito de ser la primera. Ya nadie puede ser la primera, la pionera, ¿verdad? Entonces, si bien quedó pendiente, seguramente, como decíamos, esa satisfacción de decir, bueno, me voy a retirar después de mi máximo momento de gloria, te queda esa otra compensación de haber sido alguien que nunca va a poder ser superada por nadie, porque nadie puede ser la pionera, ¿no es cierto? Y ese es un merecimiento singular que yo creo que hoy el Círculo le va a dar un pequeño testimonio de admiración y de gratitud cuando terminemos esta clase, y le pedimos que se queden un ratito más porque queremos hacer
en presencia de todos ustedes, un homenaje a la señora Rocío, entregándole un pergamino de reconocimiento, que es una misión que me ha encomendado y que es muy gratamente para mi satisfacción personal que la voy a cumplir. La directiva del Círculo ha decidido honrarle con un reconocimiento que quede estampado en un pergamino, que es lo que ella va a recibir hoy, así como en el próximo congreso de periodistas deportivos de todo el país que se va a realizar en Ciudad del Este en los próximos días. Va similar reconocimiento a recibir el primer medallista de oro varón, que fue el arquitecto Jorge Sarubi, en saltos ornamentales en el año 1978. La señora Rocío fue en 1994 en Valencia, Venezuela. Eso es algo que queríamos remarcar, y para que conozcan también quienes nos están acompañando a través de la transmisión que estamos efectuando en vivo por las redes sociales y fundamentalmente por la plataforma de Facebook del portal purodeporte.com.de. Hoy día hay un departamento metodológico en el Comité Olímpico Paraguayo. Hoy día hay una ley del deporte, pero hoy día hay demasiadas disciplinas y demasiados atletas, y lo que se tiene no alcanza, no es suficiente. Hay apoyo del Estado, pero siempre hay necesidades. No alcanza el presupuesto que se da para poder cubrir todo lo que se necesita. Y entonces, ¿qué pasa? Se cubre para los atletas de élite, pero donde más se necesita apoyo es en las categorías formativas. Claro, las que se están desarrollando. Y ahí ya no hay lo que dice Rocío, ¿verdad? Un fisioterapeuta, un nutricionista, o si hay de repente lo que le sobra de tiempo con los elitistas, ocupa rápidamente así, va nomás con las categorías formativas. Faltan más profesionales. Odesur 2022 tuvo una decena, por ejemplo, de fisioterapeutas. Yo me acuerdo que hubo Juegos Odesur en que el único fisioterapeuta que se iba era Luis Zampruña, que hace como más de una década que está trabajando en el Comité Olímpico Paraguayo. Y no daba abasto este señor, porque tenía que atender en forma escalonada a toda la delegación, que por más que Paraguay nunca ha ido como esta vez sí, aquí contó con una cantidad enorme, la máxima de atletas a estos Juegos, siempre era insuficiente. No se puede con un solo responsable. Una golondrina no hace verano, se dice, ¿verdad? Cubrir todas las necesidades. Cuando Rocío ganó la medalla de oro, el médico de la delegación era uno, no éramos muchos tampoco, ¿verdad? Pero dio felizmente la coincidencia de que ese día el médico no estaba ocupado con otra deportista u otro equipo u otro atleta, y estuvo, y felizmente solo se dedicó a mirar la competencia porque no fue necesario, y además casi no nos conocíamos, ¿verdad? Yo a Rocío le conocí ahí en los Juegos Odesur. ¿Por qué? Porque siempre estamos en lo mismo, en el sentido de que se le da muy poca relevancia a estas modalidades, a estas disciplinas. Entonces hace falta una sacudida general en todos los órdenes. Mea culpa, empecemos nosotros, los propios comunicadores, que le damos más relieve al deporte profesional, que no necesita que a los mal llamados deportes menores. Y siguiendo por la dirigencia, por los equipos de apoyo, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, deportólogos, psicólogos, que es también muy importante.
Vos a lo mejor no necesitaste un psicólogo porque tu papá hacía esas veces. Ese trabajo. Pero decime si no es importante un psicólogo en un evento, sobre todo internacional. Totalmente, es demasiado importante. Y vos llegaste a sentir esa necesidad también, ¿no? Ahora no recuerdo, pero como te digo, en ese momento mi psicólogo era Tu papá. mi papá. Un privilegio, ¿verdad? Cubría todas las áreas. Exacto. Y ese es un plus. Tal vez haya sido el plus que hizo que tuvieras oro. Tal vez sí. No, es casi seguro que era el plus válido. Y conste que ese día estaba sola. Las únicas personas que estuvieron el día de mi competencia fueron Pedrito García, mi coach y el señor El doctor Acosta González. Acosta. Y anteriormente el que competía ya le mandaban rápido a la casa. Y esa vez tuve el privilegio de que tenga alguien, ¿verdad?, que corrobore mi acción, porque en ese entonces no teníamos ni cámara y no tengo ni una sola foto de ese evento. Se había robado, recuerdo, de ida en el avión, ya se hicieron de las suyas, ¿verdad? Se había robado, no recuerdo, nuestra cámara y nada, pero yo me más que suficiente, pero ese ya es acá, ya llegaba acá. Esa niña soy yo. Como la vez de tierna, no era nada tierna. Pero tengo el privilegio de tenerle por lo menos a Pedrito García como como testigo, los ojos, testigo. El testigo, realmente. Gracias a Dios que estuviste ese día. Porque no tengo ningún recuerdo de ahí, del día de la competencia. Qué circunstancia tan Bueno. triste es, ¿verdad? Al final, grata y triste al mismo tiempo. Grata por la hazaña y dolorosa porque no hay filmación del combate, ni siquiera una fotografía, ¿verdad? Ya no estaba mi entrenador principal, ni mi papá, ni mis compañeros. A mí me tocaba el último día. Porque todos los demás ya estaban eliminados, pues era la única final. Sí. ¿Y qué tal era venir vos solita con tu medalla de natación? Creo que venía sola. Imagínate. Al único que le recordaba y siempre hasta hoy es a Pedrito García. Nunca voy a olvidar, de verdad, que él estuvo ahí presente, porque sinceramente estuve sola, y eso es algo te trabaja psicológicamente. No están tus compañeros, no está tu entrenador, el siguiente, no está nadie. O sea, prácticamente estaba sola con Pedrito García en el público. Yo me acuerdo que en Mar del Plata, que fue al año siguiente, un periodista deportivo tuvo que subirse en el rincón de un boxeador porque estaba solo. Se tuvo que subir en el rincón y el famoso cuando termina el round, ¿verdad?, se sienta al boxeador y le seca el sudor, le pasa el agua, le trae ¿cómo es que se llama? El embudo ese para que expulse, etc. Un periodista deportivo. No había un asistente. Como decía un viejo cómico argentino, éramos tan pobres. El negro médico. Sí, y bueno, ya que tocamos el hecho histórico, ¿verdad? Y ya que queremos ir rascando memoria de lo que queda, ¿verdad? Rocío Viveros ganó, los árbitros le dieron los puntos necesarios para poder ganar el oro histórico en todos los sentidos. La primera mujer en poder conseguir una medalla de oro para un país que, como dice el profe Pedro, es ingrato con los deportistas con menor relevancia, ¿verdad? Entonces, en ese momento en el que te dieron la victoria, ¿qué pensaste? Si es que dimensionaste en ese momento lo que habías conseguido, y si hoy, con la edad que tenés y viendo todo el proceso de 1994 hasta la fecha donde llegamos con 8 medallas a
conseguir la máxima cantidad de medallas. O sea, vos te sentís como mujer, como deportista. Obviamente nosotros te vemos como alguien importante, pero vos como dimensional te sentís parte de un hecho tan grande de que hoy Paraguay pueda decir que tiene 8 medallas de oro, que vos fuiste una pieza clave para la mujer también, que es la que más medallas de oro consiguió en estos Juegos del Sur. Claro que sí, o sea, yo me siento parte. No sé si de repente se me pasa a dimensionar, ¿verdad? La importancia más que cuando me lo recuerdan. Pero siento que, no sé cómo decirlo, es algo, no sé, hasta hoy, si me pongo a analizar y a pensar, ¿verdad? Y acá Pedrito me lo recordó también, es importante, es ser la primera medalla. En ese momento, obviamente Melissa no sabía ni que era la primera, ¿verdad? En el momento que ocurrió, pero y tampoco a esa edad es como que se te pasa, ¿verdad? 14, 15, 16, pero después a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que uno se pone a analizar, ¿verdad? O sea que ahora, realmente ahora siento, o sea, le doy más importancia a eso, ¿verdad? A que fui la primera medalla de oro. No sé, estoy en blanco. No sé si te respondo tu pregunta. Claro, es que Que no tiene lo esa sé. intención de decir que te quería sacar eso, ¿verdad? Sí. Porque es hoy la mujer la que lleva las riendas de los deportistas claro. de nuestro país. Porque, Me decía claro, de pero las ocho hablando en que general, ¿verdad? Pero te me- digo nomás vos como mujer, Sí. vos te sentís Ay, para mí la sí. pionera, como dijo el profesor, Sí. ¿verdad? O sea que contigo empezó todo. Y mencionas hoy, pues, este año principalmente, porque En esto del sur. claro, en esto del sur Que toma las mucho primeras más relevancia las todo lo mujeres, que vos hiciste y en también el 94. y de hecho las primeras que medallaron ahora en lo del sur fueron mujeres, y eso para mí es un total orgullo, ¿verdad? De que creo que las mujeres son las que Más en medallas esto del ganaron que sur los varones. son Sí. las que más resaltaron. Sí, la mujer. Y no sé, eso para mí es un orgullo. Y además en la historia de las selecciones de deportes colectivos fueron mujeres las primeras campeonas sudamericanas. Básquetbol 1952, el fútbol recién ganó al año siguiente, 53. O sea que el valor que tiene la mujer deportista en el Paraguay es extraordinario. Y el que tengamos hoy acá a la primera deportista individual que gana una medalla de oro en ODESUR es un privilegio que ustedes tienen también, y este curso merece todo nuestro reconocimiento. Sí, profe, en ese sentido, quiero agradecerte en mi nombre y seguramente de mis compañeros también, que nos estuviste contando sobre ella. El profe te cuenta la historia del deporte con tanta pasión, y él nos contaba sobre vos, ¿verdad? Y estábamos Rocío, y nos contaba, nosotros como te teníamos allá, inclusive disculparnos que te teníamos como una persona mayor, y la admiración para el profe por saber inculcar eso en nosotros, en sus alumnos, en futuros periodistas, porque ojalá que podamos dar más espacio a los deportes, vamos a decirle, que están un poco relegados. Y también mi admiración hacia usted, en el sentido de que al ir conversando, al ir teniendo esta charla, mi admiración va creciendo muchísimo más, porque vamos conociendo de su sinceridad, de que es una persona normal, pero sin embargo luchadora al mismo tiempo, y como te dije, tenés deseo de llegar a más, y ojalá se cumpla esa tu última batalla y que puedas lograr lo que quisiste o lo que estás esperando aún. Y si no lo haces, te quedas con la satisfacción de que hiciste lo mejor que pudo haber en el deporte paraguayo durante tu vida.
realmente. Para mí es un placer estar acá. Es como que me aviva el fuego de vuelta y así desde el fondo de mi corazón, ¿verdad? Realmente es como que yo no sentía, así como la pregunta que hizo mi compañero, por mucho tiempo no me sentí valorado por el esfuerzo que nosotros habíamos hecho. Y Pedrito García es como que, de verdad, la palabra de él es como que o sea, puedo decir que tenía apagada esa parte, por eso no sabía cómo responderle a él, ¿verdad? Porque sinceramente, y que esta parte no salga, Pedrito. Ay, No te lo puedes editar después. Una persona. Ahora mismo hay 350.000 espectadores. Entonces, es como que todo este tiempo, ¿verdad? A partir de que tomé la decisión de dejar el deporte competitivo, es como me sentí como no valorado el sacrificio, ¿verdad? Que hicimos por nuestro país y el sacrificio que hacíamos personalmente, ¿verdad? Para entrenar y para hacer, o sea, para dar todo lo que dimos, ¿verdad? Porque eran días y días de entrenamiento, no es que entrenábamos lunes, miércoles y viernes como ahora, no es que descansábamos si llovía, o sea, practicábamos con lluvia, con sol, y era de lunes a lunes. Si descansábamos un sábado, igual entrenábamos un domingo, si no entrenábamos domingo, entrenábamos el sábado, pero era prácticamente de lunes a lunes, o sea, realmente hicimos un gran sacrificio, ¿verdad? Que no, a mi parecer, no fue valorado. Y sinceramente yo les digo que en ese tiempo de mi abandono es como que yo traté de olvidar. O sea, es como que me olvidé, por eso me quedé en blanco. Porque es como que quise olvidar porque me sentí defraudada. O sea, me sentí defraudada. Y escuchar a Pedrito García y recordar, porque él me envió, habíamos hablado y él me envió un audio y me dijo, pero que yo estaba ahí, yo he visto tu lucha, o sea, yo sé lo que vos hiciste, no sé, es como que ahí me alegró, pero es algo que, no sé, que una persona, o sea, sentir realmente el valor de él más que nadie, escucharle a él, ¿verdad? Y obviamente la gente que está a mi alrededor, que sabe, que nos conoce y mucha gente que sabe, ¿verdad? De todo el sacrificio que nosotros hicimos en su momento y que sabe el valor que tenemos, ¿verdad? Hay mucha gente que está ahí y sabe quién es José Vivero y valora su presencia y valora dónde está y todo eso, ¿verdad? Pero de verdad es como que yo quise borrar ese tiempo por la decepción, o sea, el sentido o sea, de sentirnos, ¿verdad? Por ejemplo, ya mi hermana también que se dejó, ¿verdad? Y muchos compañeros más, ¿verdad? De sentirnos un poco defraudados después del sacrificio que habíamos hecho. Entonces, para mí, escucharlo otra vez Pedrito García era como recordar todo de vuelta. Y es un lindo recuerdo, realmente es un lindo recuerdo que quien me hizo de vuelta como apreciar eso fue Pedrito. La verdad. Es una situación muy dual la que experimentamos y yo te agradezco tus conceptos y sobre todo que hayas aceptado compartir esta comunicación con los alumnos, porque no hay mejor manera que enseñar que el ejemplo, ¿verdad? Que traer el testimonio vivo, que nadie mejor que vos lo pudiste explicar. Yo comprendo esa situación dual, ¿verdad? Porque realmente hoy vivimos en una época en la cual lamentablemente lo histórico, lo pasado, a diferencia de lo que dicen los versos de Vicente Lamas, un gran poeta paraguayo que le escribió a la carreta y que decía: gimiendo, quién sabe qué pena secreta en su sempiterno y extraño lamento, porque era algo que ya
iba desapareciendo en esa época, ahora ya desapareció prácticamente del todo, ¿verdad? Y en una parte dice, te aroma el encanto de lo fenecido. Lo histórico no solamente es algo que es justo recordar y que se debe valorar, sino que tiene esa sensación, ese fulgor de lo pasado que motiva, que entusiasma, que genera inclusive una afición, porque ¿quién no quiso ser en su momento como un Arsenio Rico? Y se conoció poco en esa época de lo mucho que él hizo. Pero la historia es algo que tenemos que valorar, porque si no lo hacemos, estamos condenados a terminar como insistentemente les cito este caso a ustedes, los árboles que no tienen raíces, como dijo un famoso escritor jamaiquino, Marcus Mosiah Garvey, que ustedes ya me habrán escuchado innumerablemente, repetidas veces nombrar. Él dijo que un pueblo que no valora, que no respeta, que no conoce su pasado, su civilización, su cultura, está condenado a terminar como pueblo, a morir, porque va a ser como un árbol sin raíces, que perdió sus raíces. Por eso es que el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay entendió que era de toda justicia testimoniar un homenaje a esta figura prócer del deporte paraguayo, porque ha sido la primera que conquistó una medalla en Odesur. Y justo en tiempo en que vivimos lo que nos tocó disfrutar, gracias a que hubo varias generaciones que empezaron a caminar en la senda de estos juegos. Porque los juegos de Sur no se hicieron de la noche a la mañana y ¡pum!, aparecieron aquí como por arte de magia en el año 2022. Hubo toda una historia pasada de 11 ediciones, escrita con sudor y lágrimas por grandes protagonistas. ¿Y quién empezó eso? Jorge Cacho Sarubí, con una medalla de oro en Cruz del Sur, La Paz, 1978 en clavados, y Rocío Viveros con taekwondo en 1994 en Venezuela. Entonces, tenemos que entender, más allá de las circunstancias que el consumismo, el presentismo, el valor de la inmediatez, la urgencia, el ajetreo del presente, hay un pasado que no está en vano. Nosotros estamos acá porque venimos como fruto de quienes nos han precedido. No salimos como hongos por generación espontánea. Y eso tenemos que valorar, tenemos que reconocer, tenemos que premiar. No podemos dejarlos sin siquiera recordar. Una última cosa de parte de los compañeros, queremos agradecerle a Rocío por haber venido a darnos esta interesante charla. Yo en parte también disfruté mucho y queremos darle un fuerte aplauso de parte de los compañeros por el gran honor que tuvimos hoy de tener a ellos nosotros. Por lo alto que llevaste al país. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. A todos. Muchas gracias. Rocío, en nombre del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, yo con mucho gusto te quiero hacer entrega de este testimonio de reconocimiento y gratitud por todo lo que hiciste por nuestro deporte. Dice así: Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, reconocimiento a Adriana Rocío Viveros por su histórico logro como primera mujer deportista del Paraguay, conquistadora de una medalla de oro en los Juegos Odesur de Valencia, Venezuela, en 1994. Hazaña que cobra mayor dimensión 28
8 años después, al haber vivido la 12ª edición de la máxima competición olímpica sudamericana en Asunción 2022. Firma Jorge Sosa, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. Muchísimas gracias. Aplausos. Gracias a todos. Realmente estoy contentísima de este aprecio de parte de todos.